HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Quizá de su poder brotó la vida y todo lo que la rodea, la tierra, la lluvia, el sol y la montaña. A su paso, con su plasticidad, sus formas de clasificar, su eco, determinó destinos y lo nombró todo alrededor. Integra sistemas de pensamiento, pero su pronunciación no es al azar. Nuestros mayores, nuestras abuelas y abuelos nos dicen que no se debe manifestar con ella sin tener la certeza de que cada letra que la integra definirá el camino, creará el presente. Solemos olvidar su poder y a veces creemos que se pueden usar otras para nombrar algo sin considerar mucho la exactitud. Cuando la mencionamos deliberadamente, pasamos por alto sus diferentes sentidos. Se nos olvida su cuidado. Este es el viaje de ella, de la palabra o de las palabras, que están ligadas al territorio, al presente. La palabra habita entre épocas y pueblos para conferir sentido, para preservar, para explicar de qué se trata la existencia individual y colectiva en nuestros días. Este es un recorrido de relatos, de palabras que se aproximan al conocimiento y al pensamiento. Es un itinerario que explora el significado del territorio, las formas de olvido y el conocimiento. Es el viaje del libro Pensar desde tierras indígenas. ¡Eso! Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada. Quien lidera la palabra hoy en Cartografías Editoriales es Juan Alejandro Chindoy. Juan es un filósofo indígena Kamsha del Valle de Sibundoy, ubicado en Putumayo. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y se doctoró en Filosofía por la Universidad del Sur de Illinois. Se ha especializado en Filosofía Comparada con énfasis en pensamientos indígenas y es actualmente profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Juan lanzó su libro Pensar desde tierras indígenas, publicado por Herder en la Feria del Libro de Bogotá, y quedamos con ganas de irnos de viaje con él. Así que hoy será nuestro guía de viaje. Juan, gracias por estar en Cartografías Editoriales. Julia, muchas gracias por la invitación, muy amable por tus palabras, por las palabras con las que has comenzado esta conversación. Sí, como lo mencionas, esta travesía del libro la vamos a tomar desde Yumbo hasta el Tambo en la vía que queda de Pereira a Manizales, uno de los tambos que son algunas de las cartografías o algunos de los lugares geográficos propios de tanto del valle como de la cordillera que explican un poco ese transcurrir de la palabra que también el libro intenta trazar en muchas de las temáticas que maneja. Bueno, Juan, tú ya comenzaste contándonos cómo será este proyecto de viaje y que se asemeja también a cómo fue la escritura de tu libro Pensar desde tierras indígenas. Entonces tenemos un camino definido, tiene unas características geográficas muy particulares. Cuéntanos, para atravesarlas, ¿qué vehículo vamos a usar? Bueno, vamos a usar un transporte público, un aerovan. Y en este aerovan, como tú sabes, en cualquier región de Colombia, a menudo tenemos varias paradas, muchas personas que descenderán del vehículo, otras personas que querrán seguir la misma ruta, quizá no exactamente al mismo lugar de llegada, pero inevitablemente estaremos acompañados y acompañadas con muchas personas. Perfecto, entonces nos metemos a esa van y nos vamos alistando para el recorrido. Y así como comienza el recorrido, creo que también comienza el libro, que es una forma de aproximarse o de ir conversando o de ir uniendo voces de diferentes experiencias que tú tienes
Tú en el libro nos dices desde el principio, estos son 3 ensayos que proponen 3 cosas diferentes. Cuéntanos de qué se trata cada uno de los ensayos y cómo los fuiste tejiendo, cómo los fuiste uniendo. Ujú. Sí, yo creo que como la ruta misma está marcada, Jumbo fue en algún momento un territorio indígena. Principios del siglo XX fue decretado como un municipio, pero inicialmente esto era territorio indígena. Entonces, olvidar un poco tal vez la parte histórica de los municipios, lugares, territorios que configuran nuestra geografía y sus raíces indígenas a veces nos lleva como a cierto tipo, digamos, de angustia por reconfigurar nuestra existencia sin tener en cuenta un horizonte histórico. Por esa razón también creo que puede ser útil pensar o imaginarnos en esta travesía, empezando en un territorio olvidado por su memoria histórica más que por otra cosa. Entonces este libro sí empieza, digamos, con 3 ensayos o tiene 3 ensayos, pero hay una preocupación fundamental que tiene que ver con el cuidado de la palabra, que también es una forma de cuidado territorial. El primer ensayo es Olvido Territorial. Está dedicado sobre todo a pensar un poco en ese tipo, digamos, de formas de olvido que las personas atravesamos, no solamente de nuestras raíces históricas, sino otro tipo de olvidos un poco más profundos que tienen que ver con olvidar que no somos los únicos entes o las únicas formas de existencia en este planeta, sino que otros seres también merecen, o más que merecen, han estado siempre y comparten la existencia con nosotros. Entonces hay 2, digamos, manifestaciones de olvido, o por lo menos 2 más identificables, pero en pueblos indígenas hay de hecho más elaboración sobre este concepto de formas de olvido territorial. Es el primer ensayo, digamos, que está dedicado sobre todo a explorar un poco ese tema. El segundo ensayo tiene que ver con tierras indígenas y conocimientos. En este ensayo hay, digamos, una discusión un tanto crítica que viene tanto de pueblos indígenas colombianos como de otras regiones de Latinoamérica y que tiene que ver con la forma como a veces se usan términos o conceptos que en principio se pensaron para reivindicar memoria histórica de pueblos, también se pensaron como para dar un poco, digamos, de visibilidad a formas de conocimiento tradicionales, pero que al parecer con el paso de los años han perdido su significancia. Por ejemplo, el término como conocimiento, como saberes, como tradiciones, en principio se piensa como si estuvieran reivindicando una historia, pero cuando se usan sin tanto cuidado, precisamente lo que hacen es distorsionar aquello que quieren significar. Y el tercer ensayo, para decirlo muy breve, es una discusión un tanto más filosófica, si se permite esa palabra, un tanto más teórica, que tiene que ver con qué hay detrás de que en la mayor parte de los pueblos indígenas no solamente existan por lo menos 2 denominaciones de lo que significa tierra, territorio, sino que además, incluso en los pueblos donde no existen esas denominaciones, hay un intento por explicar la existencia y la vida más allá del espacio físico al que se está perteneciendo. Entonces, el último ensayo que tiene que ver con pensar si es posible o no una metafísica del territorio indígena, es pensar si desde esas diferencias que tenemos los pueblos indígenas se puede encontrar algo común. Y es una preocupación también por una búsqueda de lo común. Este viaje del libro Pensar desde Tierras Indígenas es una ruta de Jumbo, desde el Valle del Cauca hasta Manizales, y Juan Chindoy ya nos esbozó cómo va a ser este camino, cómo se trazan las paradas, de qué se trata cada una de ellas. Pero, Juan, tenemos que echar algunas cosas en el equipaje para que nuestro viaje sea exitoso, ¿no? Cuéntanos qué echaste tú en el equipaje o qué echas en este viaje. Mira, vamos a llevar, o bueno, si tú quieres echar más cosas, las echamos, pero vamos a Ujú. llevar una mochila, llevemos agua, indispensable para cualquier viaje, algo de fruta,
maní, algunas nueces. Yo creo que algo que sea ligero, un poco para que podamos ir más bien conversando y tranquilos y no tan, digamos, sin tanto afán. Sin embargo, creo que puede ser útil una cerveza, ojalá pues no sea demasiado pedir, pero creo que una cerveza también en el camino Ujú. puede ser útil. Nos hidrata en Sí, el claro, camino. sí, sí. Yo también creo, Juan, que es muy importante que echemos, no sé si la compañía o las conversaciones de otras personas que también van aportando a cómo tú concibes o cómo tú vas elaborando cada uno de los conceptos, ¿no? Creo que la conversación permite que el libro tenga todo este hilo conductor de lo que tú problematizas. Claro, yo creo que, por ejemplo, en este caso, uno de los ingredientes fundamentales, tal vez que podríamos incluir, aunque sería un poco injusto, digamos, decirlas con palabras muy concretas, porque digamos que la, em, la ayuda que tuve para crear o para pensar en esos conceptos ha sido desde muchos lugares y con muchas personas de distintos territorios. Voy a empezar, digamos, con algunas propias de los pueblos indígenas que han sido abuelas y abuelos, en donde la palabra se conserva. Son a veces personas sin nombre, porque Ujú. también creo que uno de los puntos críticos del libro también está en mostrar que no todo es representación política, que no todo el tipo de pensamiento indígena está vinculado, que la representación política es importante, pero hay abuelos y abuelas que narran historias sin nombre y no quieren ser protagonistas con su nombre, quieren mejor que la historia sea la protagonista. Entonces, digamos, una parte, digamos, de la compañía en la travesía de este libro está realizada por estas personas, abuelos y abuelas de distintos pueblos indígenas. Pero también otra compañía muy indispensable ha sido amigos y amigas de filosofía, de distintos departamentos de filosofía en Colombia, pero también algunos de otros lugares. Si ahora hay alguna razón, puedo mencionar sus nombres, pero digamos, la construcción teórica del libro está atravesada por una fuerte influencia también de literatura, de filosofía, de una filosofía que además se piensa su realidad más inmediata y no por eso deja de ser rigurosa o tensionante. Creo que también esa es una de las gratas compañías con que tuve cuando estaba realizando este libro, y creo que indudablemente si quisiéramos conservar un poco la metáfora sería como el agua que nos hidrata, porque realmente esos tipos de conceptos y discusiones le dan vida también al libro, aunque en el libro no se las menciona directamente, pues hay claras alusiones a estas personas y conceptos trabajados por otras personas. Con el sonido del viento partimos desde Jumbo, partimos hablando sobre el primer capítulo de Pensar desde Tierras Indígenas, que se trata del olvido territorial y el reencuentro. Tú, Juan, ya nos indicaste de qué se trata tu propuesta, pero cuéntanos este ensayo, en qué profundiza y cómo lo elaboraste. Listo. Bueno, este primer ensayo profundiza un poco en las formas de olvido territorial existentes en la época contemporánea en muchos lugares habitados por personas indígenas. Eh, Ese, digamos, como que es el pretexto de ese ensayo, pero profundiza un poco más en el significado de la existencia y en el significado de la existencia como un atributo no exclusivo de lo humano, eh, y al que tendemos a olvidar precisamente porque a veces el tipo de historias que nos contamos entre nosotros, los seres humanos, eh, adquirimos nosotros como seres humanos el principal protagonismo. Entonces, casi que cualquier tipo de historia de cuidado que decimos del planeta o que decimos de cualquier cosa que nos preocupa, la centralidad está pensada sobre todo en el ámbito del humano. Y desde el punto de vista de las formas como se narra la existencia en muchos pueblos indígenas,
La manifestación humana es, por supuesto, una de las importantes, pero no es la más importante o tal vez su grado de importancia no puede menoscabar otras formas de existencia. Entonces, un poco la insistencia que ha habido en narrativas tanto orales como escritas en pueblos indígenas para señalar que precisamente compartimos la existencia con otras manifestaciones de la existencia, tiende a subrayar que por qué estamos como estamos, por qué hemos olvidado ese tipo de vínculos, por qué hemos olvidado las formas de narrar esos vínculos, y eso ha ocurrido tanto en pueblos indígenas como en pueblos, digamos, no indígenas. Yo estoy usando allí, digamos, la tradición un poco más cercana a pueblos indígenas, digamos, desde el punto de vista de lo que pasa con jóvenes, las nuevas generaciones de jóvenes indígenas, que no ven que sus historias les signifiquen lo que se supone que deberían significar, pero también el tipo de discusiones críticas que ha habido desde los mismos abuelos y abuelas con respecto a por qué estamos olvidando tanto el cuidado de la tierra, qué está pasando entre nosotros mismos. Entonces ahí en ese ensayo, digamos, hay un pretexto, digamos, de qué significa el olvido territorial y lo que estábamos mencionando, lo que estaba mencionando al principio. Por ejemplo, empezar por eso la travesía en Yumbo, un territorio cuya historia es a menudo simplemente pensada como si fuera un municipio y que empezó siempre como siendo un municipio, cuando realmente allí hay una historia indígena que se ha intentado ocultar. Y eso también tiene que ver un poco con las formas de olvido territorial, olvidar la historia de dónde somos, olvidar hacia dónde estamos dirigiendo nuestras conversaciones. Y si no se hace ese tipo de discusiones con el cuidado debido, pues se tiende a profundizar este sentido, digamos, de olvido territorial. Bueno, y con eso en mente, entonces esta Aerovan va recorriendo las carreteras de Colombia, las carreteras del Valle del Cauca, y cuéntanos sobre la siguiente parada, que me parece que es muy significativa también en toda tu trayectoria educativa, pero también desde donde surgieron varias preocupaciones académicas, ¿no? Sí, digamos deliberadamente, vamos a hacer una parada en la Universidad Tecnológica de Pereira. En parte porque ha sido uno de los, digamos, no tanto la universidad como tal, sino, digamos, aquí estamos usando la metáfora de cualquier universidad. Sí. Entonces puede ser cualquier universidad en donde se ha intentado de pronto hablar sobre pueblos indígenas, poner en discusión crítica, saber qué hay allí, hacer conversaciones entre el mundo, entre comillas, académico y el mundo indígena. Pero entonces lo que me ha parecido a mí un poco es que ese tipo de conversaciones a veces tampoco se hacen con el cuidado debido, a pesar de que la intención es profundamente significativa. Por ejemplo, muchas personas quieren de verdad saber qué es lo que hay en pueblos indígenas en términos de conocimiento. Otras personas prefieren usar otro tipo de categorías como sabiduría indígena, otras personas prefieren usar el término como saberes. Pero a mí me ha resultado un poco llamativo, digamos, por lo menos desde un punto de vista de pensamiento crítico, ver que en las comunidades también ha habido como un cierto tipo de cuestionamiento a ese tipo de categorías. En ese segundo ensayo, por ejemplo, yo pongo casos en los cuales una abuela se queda perturbada un poco al observar cómo la etiqueta de ancestral o la etiqueta de ser natural, algún objeto de población indígena, no tiene la connotación tanto de un cuidado de algún producto o de alguna práctica que se haya hecho en pueblo indígena, sino más verla como se la vende. Y esa creo que es una preocupación genuina. Entonces, por ejemplo, y creo que en el mundo académico a veces ha ocurrido algo como eso, como ponerle una etiqueta de indígena o de alternativo o de que ese es un conocimiento o que es un saber, y simplemente como si la etiqueta, como si el nombre dijera del significado que eso tiene. En el libro uso varios ejemplos, pero uno podría simplificar o podría usar la misma metáfora que ha existido, por ejemplo, con las tisanas de hoja de coca, que es como uno de los ejemplos que también uso en el libro. Simplemente con ponerle la etiqueta se supone que la gente comprendió el significado de medicinal de una planta, cuando precisamente a veces por ponerle precisamente esas etiquetas se olvida cuál era el significado de medicinal que tenía o que tuvo, que ha tenido, que sigue teniendo esta planta en poblaciones indígenas. Entonces, el ámbito, digamos, de discusión o la parada en una universidad, en este caso, pues en la misma ruta encontramos, tiene como esa doble connotación. Y es, hay un intento de mantener la conversación, pero yo creo que esa conversación se puede seguir manteniendo
poniendo puntos de vista un poco más críticos al respecto. Es decir, no simplemente cualquier cosa proveniente de pueblos indígenas es saber solamente porque lo menciona alguien indígena, ni tampoco es conocimiento. Hay, de hecho, en las mismas comunidades criterios para distinguir qué cuenta como conocimiento y qué no. Que cuenta, digamos, la estupidez y la inteligencia igualmente es compartida tanto en pueblos indígenas como fuera de pueblos indígenas. Y eso creo que lo tienen reconocido en muchos lugares y esas son cosas de las que a veces no se discute con mayor cuidado. Y después de conversar sobre términos, sobre precisiones alrededor del conocimiento, alrededor de lo que es la tierra, tú también nos propones o nos cuentas historias que muestran ese poder del significado y de la palabra. Eh, Nos llevas a una última parada que es un boceto de una metafísica del territorio indígena. Entonces, ¿en dónde es esa parada y qué es la metafísica, Juan? Listo. Uy, creo que puedo decir más de la parada. Vamos a parar en un tambo, uno de los tambos que quedan en la vía entre Pereira y Manizales, en esta zona geográfica muy bonita que atraviesa casi una buena parte de la cordillera. Allí hay varios sitios donde la palabra misma tambo, que es de tradición indígena, que era como los lugares donde la gente, digamos, paraba después de tantos viajes o simplemente conversaba un poco. Tiene una connotación, pero bueno, no voy a quedar como en el significado de eso, sino en por qué estoy usando esta analogía. Y es... en pueblos indígenas ha sido bastante persistente, sobre todo en pueblos indígenas andinos, ha sido bastante persistente señalar una diferencia entre un pedazo de tierra y la tierra, digamos, con un concepto más amplio, más grande, como que tiene mayor significancia. Eso aparece en varios pueblos indígenas en la zona andina. En las zonas amazónicas no aparece esa distinción, pero aparece otra necesidad y es contar la existencia a partir de algún relato mucho más originario, si se permite esa palabra, como no contar la existencia como la única, sino como proveniente de un origen distinto, de una tradición distinta, de un tiempo inmemorial. Digamos, eso ha estado presente. Entonces, lo que yo hago, bueno, y también aparece algo similar en pueblos indígenas norteamericanos. Entonces, una de las preguntas que me he hecho, de la cual creo que la respuesta todavía no es definitiva, por eso es más un boceto, una propuesta de pensar un poco en esos términos, y es que hay detrás de esos intentos muy insistentes en pueblos indígenas de no limitar la explicación sobre lo que somos a partir de lo que somos ahora, sino de lo que hemos sido y de cómo lo que hemos sido nos vincula de alguna manera con un lugar y con un tiempo específicos. Y esa discusión sobre por qué la existencia humana debe pensarse o requiere pensarse o se ha pensado casi desde siempre como vinculada a un lugar, más que a un tiempo, es a un lugar de donde se surge. ¿Qué hay detrás de esa insistencia? Y lo que yo estoy, digamos, allí aventurándome un poco, tal vez ligeramente, pero creo que vale la pena. A veces los ensayos son intentos de respuesta a preguntas que uno tiene. Entonces, una de las preguntas que tengo es eso: ¿qué hay detrás de esa preocupación? ¿Qué hay detrás de simplemente decir, no, mira, los pueblos indígenas tienen una concepción mucha gente dice simbólica de territorio, pero a mí me parece que de pronto eso no dice mucho realmente de lo que hay en esa preocupación. Y yo creo que lo que hay detrás de eso es los pueblos indígenas, sí, cada pueblo indígena, digamos, tiene su diferencia lingüística, su historia concreta, su historia específica, pero si hurgamos un poco qué hay detrás de ese tipo de diferencias, encontramos por lo menos que hay un tema común. Y ese tema común que yo encuentro es la idea de que venimos de algún lugar o de que pertenecemos a algún lugar, y no necesariamente un lugar tan físico, tan determinado, sino, digamos, de algún lugar de donde empezó todo esto, y que por eso vale la pena cuidar ese lugar, así ese lugar no sea el mismo que estemos habitando ahora. Y esa preocupación es la preocupación que exploro en ese ensayo. Ahora, ¿qué significa metafísica? Normalmente lo que yo estoy tratando de decir con eso es usando un concepto que ha estado muy presente en la tradición
filosófica occidental y que tiene que ver con una forma de orientar la vida, con una perspectiva más amplia de la existencia, con una perspectiva que no se limita simplemente a describir, sino que también dice hacia dónde o de dónde estamos. Digamos, es una manifestación mucho más amplia, una manifestación teórica mucho más amplia, que intenta abarcar, pero lo que yo estoy también allí diciendo es no pretende anular diferencias, sino mostrar qué hay de común detrás de las diferencias. En este viaje hacia Manizales también llovió, también hubo agua que nos hidrató y que nos permitió seguir conversando sobre pensar desde tierras indígenas. Y finalicemos el viaje, Juan, con un tema que atraviesa el libro, que es el lenguaje. Tú usas aquí un tipo de lenguaje, un tipo de escritura que se sale un poco de estos cánones tradicionales de la filosofía. Entonces, terminemos el viaje con eso. Sí, yo creo que, digamos, una de las intenciones que tiene el libro es que pueda estar, digamos, dirigido un poquito más allá del ámbito puramente académico, para ponerlo en términos simples, digamos. Y con eso quiero decir, no que esté necesariamente pensado para que sea un lenguaje muy fácil de leerlo, pero sí, digamos, un lenguaje que llegue y que ojalá perturbe a quien esté leyendo, porque, digamos, ese tiene una intención, tiene otro tipo de intención que yo creo que no se va a cumplir. Después, o en otro momento diría por qué está dirigido sobre todo a población indígena joven. Uh-huh. Y entonces yo no sé si cómo lo vayan a tomar, digamos. Pero el lenguaje que está escrito puede ser leído por cualquier público en general que se haya preguntado un poco por cómo se piensa o qué tipo de discusiones hay dentro de pueblos indígenas. Esas son las discusiones que quise, digamos, darles un poco de voz sin decir que con ellos estoy hablando por ellos. Simplemente yo estoy tratando de recoger, darle una mirada filosófica a ello y obviamente las interpretaciones que estoy haciendo son interpretaciones, digamos, que vienen de esa doble tradición a la que pertenezco, al mundo académico y al mundo indígena fundamentalmente. Bueno, yo creo que eso se logra maravillosamente y tengo que decir que las historias que nos cuenta Juan también nos hacen viajar, nos hacen acercarnos, nos hacen imaginar, nos hacen reflexionar. Y bueno, creo que justamente este programa es un acercamiento a eso. Juan, muchas gracias por estar acá en Cartografías Editoriales. A ti, Julia, por el programa, por tu tiempo, por leer este tipo, digamos, de literatura. Y bueno, esperemos que de este tambo volvamos o a bajar o a ver para dónde cogemos de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, que este viaje siga. Y como saben, los libros de la colección Salto de Fondo y todo el catálogo de Herder están disponibles en libreriasiglo.com, Separata Librería y Librerías de Colombia. También la conversación continúa en canales digitales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @somosiglo. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.